Buenos días. Yo quiero en primer término agradecer al doctor Campillo y al doctor Millán la invitación para participar en este espléndido foro y al doctor Ruelas por su presentación. Vamos a hablar un poco sobre el uso apropiado de medicamentos y el arbitraje médico. Yo tendría que decir que normalmente en el caso de la queja médica el asunto se orienta fundamentalmente al médico o a la institución y los medicamentos no juegan un papel relevante en el sentimiento de las personas, salvo en algunos casos que comentaremos más adelante. Vamos a empezar mencionando cuál es el marco sobre el que se mueve este ejercicio. Nos toca revisar la Ley General de Salud, el reglamento de la propia ley en materia de prestación de servicios de atención médica, el reglamento de insumos para la salud y las normas oficiales mexicanas. Dentro del marco legal está perfectamente establecido que los medicamentos para su uso y comercialización deben ser identificados perfectamente por sus denominaciones genérica y distintiva. La denominación distintiva no puede incluir la composición del medicamento u orientarlo a la función terapéutica, curativa o lo que se trate, o a algunos aspectos anatómicos o fisiológicos. En el terreno técnico médico, la literatura médica generalmente aceptada juega un papel fundamental y la búsqueda es a través de los artículos y los libros perfectamente documentados y más recientes en función de las investigaciones que en este terreno se realizan. La farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que es una guía fundamental en tanto que contiene todos los aspectos que hay que considerar en el terreno del uso de los medicamentos, y las guías de práctica clínica, que es un ejercicio que ha venido creciendo y teniendo una penetración mayor como un auxilio en la atención médica. Otro asunto que es de capital importancia es la libertad prescriptiva, en la inteligencia de que los médicos, a su leal saber entender, tienen la posibilidad de indicar los medicamentos que considere apropiados para el padecimiento del que se trate. El problema: más del 50% de los medicamentos que se prescriben, se dispensan o venden, ocurre en forma inapropiada. La mitad de los pacientes también no los toman correctamente. El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio de recursos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a este tipo de problemas? Bueno, falta de conocimientos técnicos y prácticos del personal que prescribe, una promoción inapropiada o insuficiente de los medicamentos en donde no se ofrece el sustento suficiente o la farmacodinamia del asunto o una serie de deficiencias que ocurren en estos. Los beneficios económicos que representa la venta de medicamentos, que en ocasiones ocurre de manera indiscriminada. La disponibilidad de medicamentos sin restricciones, la sobrecarga de trabajo del personal sanitario en los hospitales, hay veces que hay omisiones en este sentido y ocurren este tipo de problemas. Los medicamentos inaccesibles, problemas de abasto y la falta de políticas farmacéuticas nacionales coordinadas. Otro factor que juega un papel muy importante es la farmacovigilancia, que por fortuna es un asunto que va creciendo y que se van identificando los problemas que se pueden presentar en este sentido. Es la información sobre reacciones adversas que se genera por notificación voluntaria o por aplicación de técnicas epidemiológicas que permitan obtener información sistemática de diversas fuentes. Es claro que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos que se ponen a disposición del público. El uso racional. La mayor parte de los países no aplican políticas para fomentar el uso racional de los medicamentos. También en los países en desarrollo, la proporción de los pacientes tratados de acuerdo con las directrices clínicas no utilizan adecuadamente los medicamentos, de tal suerte que es inferior al 40% en el sector público y del 30% en el sector privado. Entre los problemas más frecuentes en el uso incorrecto de medicamentos tenemos la automedicación, la polifarmacia, o sea, el uso excesivo de un número amplio de medicamentos, el uso excesivo de antibióticos y la prescripción no ajustada a directrices clínicas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la resistencia a los antimicrobianos, que es un tema de todos los días, las reacciones adversas por distintas aplicaciones de medicamentos, el desperdicio de recursos, que hay quien dice que tiene unas proporciones superiores a los efectos que los medicamentos causan, y la pérdida de confianza de los pacientes. Ahora entramos al terreno de la queja médica. El médico y la medicina han sido sujetos de respeto históricamente.
Sin embargo, la propia evolución, la sociedad, ha observado cuidadosamente su desempeño y recientemente ha incrementado su cuestionamiento. Una actividad tan compleja, tan noble, tan beneficiosa, requiere que todo mundo se mantenga en la frontera del conocimiento, que se actualice permanentemente y que haya situaciones que lo mantengan al día para enfrentar los problemas de salud a los que cotidianamente se enfrenta. El conflicto se puede presentar en donde hay dos o más personas y ante la presencia de intereses contrapuestos o contradictorios. El problema se inicia cuando una parte percibe, hablamos de una percepción, que la otra está afectando de manera negativa o está a punto de ello alguno de sus intereses, en este caso la salud o sus consecuencias. Manifiesta distintos tipos de problemas de interrelación entre los pacientes y los médicos. El doctor Kersenovich en la sesión previa comentaba alguna situación en este sentido, y entre la población sobre la forma en que le gustaría que las instituciones funcionaran para atender su salud. Tienen que ver con maltrato, entre otras cosas, falta de información, la mala práctica, errores médicos del equipo de salud y del propio médico y la insatisfacción del paciente que tiene como consecuencia en muchos casos la medicina defensiva. La queja es entonces, en buena medida, la expresión de los pacientes sobre expectativas no cumplidas. Cuando alguien va al médico tiene una expectativa para resolver un problema de salud y esto no ocurre en muchas ocasiones y esto puede tener explicaciones o no tenerlas y el paciente no recibe necesariamente la información suficiente para este asunto. Las quejas también se manifiestan en distintos tipos de problemas de interrelación de los pacientes y los médicos, que es una de las causas más importantes, y entre la población de cómo operan las instituciones que le proveen de servicios.